Una vez que hemos visto ya toda la parte de probabilidad condicionada y el teorema de la probabilidad total, vamos con teorema de Bayes. Bayes es esta persona que aparece aquí en pantalla, es uno de los matemáticos que históricamente trabajó con el tema de la probabilidad y desarrolló un teorema que relaciona probabilidades a posteriori. ¿Qué significa esto? Cuando hemos estado calculando probabilidades, pues por ejemplo, no sé, en este último ejemplo que hemos hecho con la localidad en la que llueve o no llueve, digamos que ya sabíamos todo lo que estaba pasando hasta el final, ¿vale? Lo que queremos es, al final, ver qué ocurre. ¿Qué dice el teorema de Bayes? Pues que vamos a ir un poco hacia atrás, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, y sabiendo lo que ha ocurrido al final, queremos ver qué ocurrió al principio, cuál es la probabilidad de que lo que ocurrió al principio. Entonces, para que te hagas un poco una idea, aquí en este ejemplo, pues tendríamos algo similar a, imagínate que yo ya sé que ha llovido un domingo, ¿vale? Yo ya sé que estoy en una de estas dos ramas, ¿cuál es la probabilidad de que el sábado también hubiese llovido? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que esté aquí? ¿Vale? Por ejemplo, si nos vamos a otro de los ejemplos, ¿vale? Cualquiera de ellos, pues por ejemplo, aquí no tenemos ninguno, pero aquí tendremos alguno seguro. En este de aquí, imagínate que yo lo que estaba calculando era pues una serie de probabilidades de que salgan dos colores distintos al extraer bolas de una urna, ¿vale? De colores. La pregunta ahora es, imagínate que yo ya sé que tengo en la mano dos bolas distintas, ¿vale? Distinto color. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera de ellas fuese azul? ¿Vale? Es como en el pasado, ¿cuál fue la probabilidad de que la primera de ellas fuese azul? En el tema de las cartas, pues un poco igual. Esta era que sacásemos un as y un rey, ¿vale? Simultáneamente. Y lo que te dice el teorema de Bayes es, asumiendo que yo ya sé que tengo en la mano un as y un rey, ¿vale? Ya tengo las dos, un as y un rey, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta que me entró fuese un as? Es decir, de las dos ramas que tengo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que yo hubiese viajado por la primera de las ramas? Entonces, una vez que lo expliquemos un poco el teorema de Bayes, pues lo que haremos será recurrir a todos estos ejemplos y darles la vuelta, ¿vale? Uno por uno, darles la vuelta. Vamos a escribir el teorema de Bayes como está, tal cual. Ahora lo vamos un poco a desgranar para que veas qué significa esto. Y lo que dice es esto. En este caso, yo lo que sé es justamente la parte del final, ¿vale? Pues lo que ha llovido el domingo o algo así. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que sabiendo que ha llovido un domingo, hubiese llovido el sábado? Entonces, fíjate que la fórmula es un poco fea. Además, aquí hay una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia y es que tienes cosas como esta, ¿vale? Estas cosas pasan en la vida real, pues tatuajes, camisetas. Con matemáticas siempre hay un montón de cosas. Y esto, bueno, pues es una lámpara en un bar, no sé dónde estará, tiene la forma del teorema de Bayes, ¿vale? Fíjate que tienes A, B y ahí tienes desarrollada la fórmula de Bayes. Vamos a ver por qué pone eso en la fórmula. Fíjate que lo que tenemos aquí arriba es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Entonces, respetamos aquí abajo esta B y te recuerdo que para hacer la intersección, pues lo que tenías que hacer era primero el primero de los sucesos y luego el segundo condicionado al primero. Pero claro, en esta intersección, ¿qué teníamos? Teníamos probabilidad de que ocurra A sub I y la probabilidad de que ocurra B condicionado a sub I. Ahora aclararemos un poco todo esto, ¿vale? Para que veas qué significa, pero es justamente lo que pone aquí, ¿vale? Fíjate que estas son las cosas que yo sé y digamos que de alguna forma el teorema de Bayes relaciona probabilidad de A condicionado con B, o sea, yo ahora lo que sé es B, y la relaciona con la probabilidad de B condicionado con A, ¿vale? Lo que yo sé es A, o sea, es como dar la vuelta, ¿vale? El uno del otro. Vas a verlo muy bien en cuanto ponga un ejemplo, por supuesto. En la parte de abajo tendríamos que utilizar la probabilidad total, ¿vale? El teorema de la probabilidad total. Y si desarrollásemos el teorema de Bayes, nos queda todavía más horrible, ¿vale? Porque tendríamos aquí, insisto, que ahora explicaré un poco todo lo que pone aquí y vas a ver que realmente es muy sencillo, ¿vale? Pero quiero que tengas un poco, pues, toda la teoría completa, ¿no? Entonces, te recuerdo que la probabilidad de B es igual simplemente al sumatorio de todo este rollo que tienes aquí. Si encima lo desarrollas, pues podrías poner PA1 por PB condicionado a 1, más PA2 por PB condicionado a 2, más así hasta PAN por PB condicionado a AN. ¿Vale? Que en muchos libros pues aparece así. Yo creo que es innecesario por completo, pero bueno. Entonces vamos a intentar desgranar un poquito qué significa esto y vas a ver que en el fondo pues es algo muy sencillo. Y para ello lo que voy a hacer, como siempre, es coger un ejemplo. ¿Vale? Vamos a tomar el ejemplo de antes, que es muy sencillito. Tenemos la localidad esta, en la que llueve unos sábados, unos domingos, y la voy a pegar pues tal cual está, ¿vale? Aquí tienes el mismo ejemplo, exactamente igual,
Pero ahora lo que voy a hacer es cambiar la pregunta, ¿vale? Vamos a quitar esto y a echarlo un poco más abajo y vamos a añadir otra pregunta. Entonces, la pregunta que se hace Valles, pues como decía antes, tú aquí tienes una serie de probabilidades que dependen de que el sábado llueva o no llueva, ¿vale? Y lo que hace Valles es hacer todo lo contrario. Entonces, sabiendo que ha llovido el domingo, ¿cuál es la probabilidad de lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarnos algo de este estilo. Hemos separado ahora esto en dos, ¿vale? Fíjate que ahí tenemos la pregunta de antes, pues cuál es la probabilidad de que llueva en domingo. Y la segunda pregunta es, sabiendo que ha llovido en domingo, ¿cuál es la probabilidad de que hubiese llovido en sábado? Fíjate que este hubiese es yendo como hacia atrás, ¿no? Sabiendo lo que ha pasado al final, ¿cuál es la probabilidad de lo que pasa al principio? Entonces, vamos a razonar un poco esto sin fijarnos mucho en el teorema, ¿vale? Luego ya lo vamos a ver para que veas cuál es la idea. Te recuerdo así un poco muy por encima, tienes una población en la cual llueve 80 de cada 100 sábados y si llueve el sábado, 70% de domingos llueve, 30% no. Si no llueve el sábado, 20% de domingos llueve y el 80% de los domingos no llueve, ¿vale? Calculamos en el vídeo anterior cuál es la probabilidad de que llueva en domingo, que quedaba al final 0,6, y ahora vamos a calcular la probabilidad. Entonces fíjate bien, sobre todo la notación, que es quizá lo más complicado de esto. Sabiendo que ha llovido el domingo, ¿vale? Te recuerdo que lo que yo sé es lo que viene en segundo lugar, cuál es la probabilidad de que hubiese llovido en sábado, ¿vale? Entonces ahí tienes la S de sábado. Esto es lo que yo sé y esto es lo que me preguntan. Claro, ¿qué ocurre? Que no tienes por ninguna parte S barra D, ¿vale? Tienes D barra S, D negado barra S, D barra S negado, pero no tienes S barra D. Entonces, ¿qué dice el teorema de Valles? Pues básicamente dice lo siguiente, y si entiendes este ejemplo y el siguiente que vamos a hacer, creo que es muy sencillo. La idea es esta. Mi nuevo espacio muestral, por decirlo así, es las líneas que están en verde. O sea, solamente me sirve estar aquí o estar aquí. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ha llovido el domingo, entonces yo ya sé que no estoy aquí y que no estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que sé realmente? Yo sé que ha llovido el domingo. Entonces, mi nuevo espacio muestral es la suma de esta y de esta, ¿vale? Que justamente es lo que he calculado antes, ¿vale? Si te fijas ahí, es justamente lo que he hecho antes. Ahora, de estas dos ramas, solamente me vale una de ellas, nada más. ¿Cuál de las dos me sirve? Pues esta de aquí no, porque lo que me pregunta es, sabiendo que ha llovido en domingo, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido en sábado? Entonces, los sucesos válidos solamente sería este de aquí, ¿vale? Solamente sería este y este. Entonces, fíjate que en el fondo esto es tan sencillo. Vamos a pintar un poco esto bien pintado así en verde para que se vea lo más claro posible. Ahí tendrías esa opción en verde. E incluso vamos a hacer una cosa, que es pintarlo todo de colores. Entonces, fíjate que, como decíamos, lo que nos sirve es lo que está en verde, ¿vale? Que es la probabilidad de que llueva en domingo, y lo que tenemos, digamos, válido, ¿vale? Los sucesos válidos, es solamente esta rama que está aquí. ¿Y esta rama cuál es? Pues esta rama es la probabilidad de sábado intersección con domingo. Bueno, pues fíjate que ya hemos acabado. O sea, el teorema de Valles es exactamente este. Probabilidad de S condicionada a domingo, probabilidad de S condicionada a domingo es igual a la intersección de los dos sucesos, la intersección de los dos, partido por la probabilidad de lo que ya sé, ¿vale? Que es D. Partido por la probabilidad de lo que ya sé, que es B. Y no tiene mucho más. Claro, ¿qué ocurre ahora? La parte de abajo ya la hemos calculado, entonces esta ya estaría hecha, que es 0,6 por el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Que hemos hecho anteriormente. O sea, fíjate que por eso lo pongo aquí. Y la parte de arriba, para calcular esta probabilidad, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que multiplicar la probabilidad del sábado, ¿no? Por la probabilidad de que llueva en domingo, condicionado al sábado. Probabilidad de sábado por la probabilidad de domingo, condicionado al sábado. Entonces, fíjate que es justo lo que pone aquí. Ahí tienes AB, aquí tienes DA, pues aquí tienes AB, aquí tienes BA. O sea, simplemente estamos tirando un poco del hilo, ¿no? Y a partir de aquí, pues simplemente ya te pones a colocar todas las probabilidades. Esto es 0,6, la del sábado era 0,8 y la del domingo era 0,7. Entonces aquí te queda 0,56 entre 0,6, calculas y te sale finalmente 0,93 la probabilidad de que, habiendo llovido el domingo,
haya también llovido el sábado. Como siempre, intenta también al final de los problemas, pues un poco evaluar si tu solución tiene sentido, no tiene sentido, es coherente, no es coherente. Claro, fíjate que si llueve el sábado, lo normal es que llueva el domingo. Si no llueve el sábado, lo normal es que no llueva el domingo. Y puestos a que haya llovido uno de los dos días en domingo, lo normal es que el día anterior sea en sábado, ¿vale? Tiene muchísima más probabilidad en sábado que llueva a que no llueva, ¿vale? Que el domingo llueva y el sábado no es muy raro, ¿vale? Entonces, ahí hace un poco el reflejo de esta cuestión. Entonces, fíjate que el teorema de Bayes no tiene ninguna dificultad, simplemente es que tires un poco del hilo. Opciones totales pintadas en verde, ahí abajo, y las opciones válidas pintadas en naranja aquí arriba. Vamos a hacer un par de ejemplitos más, ¿vale? Y con esto ya pues cerramos todo este capítulo de teorema de Bayes.